Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión traemos nuevamente, y con algunas modificaciones, el video que tuvimos que quitar por derechos de autor. Pero lo traemos nuevamente para ayudar a difundir las respuestas del Dr. César Vidal, que en los meses pasados fue duramente acusado como nestoriano por parte de algunos influencers de las redes sociales que han querido aprovechar la controversia para hacer una serie de difamaciones al respecto. Así que pongan atención a la explicación por parte del mismo César Vidal dirigida a sus detractores. En primer lugar, ¿qué significa el Theotokos y el ser o no María, Madre de Dios? Vamos a ver, el Theotokos es un término muy tardío en términos históricos. Estamos hablando de que es un término que se acuña en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Es decir, que más de 4 siglos después de la muerte y de la resurrección de Jesús, de pronto alguien se ponga a dar definiciones. Supongo que hay gente que le entusiasmará, pues porque también creen en la infalibilidad del Papa desde 1871, que es hace 2 horas en términos históricos o cosas de este tipo. Pero para aquellos que pensamos que el cristianismo realmente es el cristianismo del Nuevo Testamento y de ese siglo I, que cuanto más te distancias y más te separa peor, como tú comprenderás, una declaración dogmática que es 400 años, se dice pronto, posterior a la muerte y resurrección de Jesús, a Pentecostés, etcétera, es algo como para cogerlo con pinzas, como mínimo. Primera cuestión. En otras palabras, la primera razón por la cual César Vidal justifica su rechazo al término en cuestión es por lo tardío de su elaboración. Pero eso no es todo, escuchemos su segundo argumento. Segunda cuestión, el concilio de Éfeso es un concilio en el que se enfrentan fundamentalmente con Nestorio, que era un personaje con una cristología, si se quiere, muy poco elaborada, que no negaba en sí la divinidad de Cristo, como se suele repetir muchas veces, sino que, en fin, no era especialmente fino y agudo a la hora de diferenciar una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y en ese sentido, el nestorianismo muchas veces es presentado por gente que cree que sabe lo que decía Nestorio o lo que implicaba el nestorianismo, y lo único que demuestran es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto, lamentablemente, es muy común. En segundo lugar, al parecer, César Vidal se basa en ciertos estudios donde le encuentra que el mismo Nestorio no sostenía al 100% la herejía de lo cual se le acusa, como bien declara el historiador Letourette. Excepto la repugnancia que él sentía en usar el término Theotokos, Nestorio no había enseñado dichas cosas. O también podemos citar al teólogo Charles Riley en su Teología Básica, que dice lo siguiente. El nestorianismo dividía a Cristo en 2 personas, aunque se debate si Nestorio mismo enseñó o no esto claramente. También podríamos mencionar al Dr. Carballosa, que alega en defensa de Nestorio lo siguiente. Es muy posible que ni Nestorio ni sus seguidores inmediatos se suscribiesen a lo que más tarde se llamó nestorianismo. Y quizás la mayor defensa de Nestorio es la presentada por Mille Derrickson, quien declara lo siguiente en su teología al tratar el tema del nestorianismo. Algunas traducciones siríacas de escritos de Nestorio revelan que no fue responsable personalmente de la herejía por la que fue condenado y que lleva su nombre. Más bien parece que Nestorio fue víctima de las palabras que se usaron en el debate y de su propio temperamento. Muy probablemente Nestorio no suscribiría lo que hoy conocemos como nestorianismo. Hay que entender que en esta controversia se utilizaban términos teológicos técnicos, no bien definidos todavía, lo cual generaba gran confusión y malas interpretaciones. Es bien sabido que las contiendas teológicas en ese tiempo no eran necesariamente ganadas por aquellos que tuviesen la razón, sino por aquellos que más contaban con el favor del emperador y de los obispos que estaban en la hegemonía, refiriéndose con esto último a Cirilo. Por otro lado, añade, es prácticamente imposible determinar con exactitud cuál era el punto de vista de Nestorio, y esto particularmente a la luz del descubrimiento en el siglo XX del libro de Heraclidas, que aparentemente Nestorio escribió unos 20 años después de su condena. En este libro manifestaba estar de acuerdo con la formulación de Calcedonia, 2 naturalezas unidas en una sola persona. Sin embargo, es cierto que se mostraba impaciente con la unión hipostática que enseñaba Cirilo, creyendo que este concepto eliminaba lo distintivo que había en ambas naturalezas. Nestorio prefería pensar en términos de una conjunción más que en una unión entre las dos. Continúa argumentando, el nestorianismo es particularmente difícil de entender y evaluar. Una razón es que este movimiento surge en un periodo de fuerte rivalidad política dentro de la Iglesia. En consecuencia,
No siempre queda claro si la Iglesia rechazó la teoría por sus ideas o por la oposición entre su principal defensor y alguien que tenía una influencia eclesiástica superior, refiriéndose a Cirilo. Además, el lenguaje de Nestorio era un tanto ambiguo e inconsistente. Está claro que la teoría censurada por la Iglesia llamada nestorianismo no cumplía con toda la posición ortodoxa, y probablemente era defendida por alguno de los seguidores de Nestorio. Sin embargo, según el juicio de importantes estudiosos, el mismo Nestorio no era nestoriano, sino que esa terminología mal escogida, unida a la oposición de un contrario agresivo refiriéndose a Cirilo, condujo a una injusta condena de sus ideas. Por tanto, vemos que César Vidal no está argumentando sin fundamento, pero sigamos escuchando. En ese concilio de Éfeso, y es muy importante que sea en Éfeso, porque Éfeso, a fin de cuentas, es una ciudad que siempre ha estado relacionada con una diosa madre. Recordemos que, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el gran tumulto, el gran motín que se organiza en Éfeso contra Pablo, es porque hay una diosa madre y hay un temor de que Pablo, al apartar a la gente del culto a las imágenes, pues arruine el gran negocio que significaba hacer imagencillas de la diosa madre. Esto es como irte a Fátima o a Lourdes y decir a la gente que no rinda culto a las imágenes y que solo rinda culto a Dios. Pues seguramente la reacción sería muy parecida a la reacción de Pablo, y es una ciudad históricamente, antes y después de Cristo, muy vinculada a la idea de la diosa madre. Y en ese sentido, que se produzca un salto más dentro de lo que es el culto a María en Éfeso no es extraño, es normal, e insisto, a 400 años de distancia de Pentecostés, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Yo creo que la intención en Éfeso era una buena intención en el sentido de insistir en la plena divinidad de Cristo, pero claro, cuando esa definición de la plena divinidad de Cristo se hace en virtud de que su madre es paridora de Dios, de hecho el término latino equivalente a Theotokos sería deipara, y no es madre de Dios literalmente, como después se ha dicho, sino que es la que da luz a Dios, pues incurre en un verdadero disparate, porque nadie puede dar a luz a Dios. Eso es imposible. Y es imposible, entre otras cosas, porque implicaría que Dios tiene un principio, y ese principio es algo que choca totalmente con la idea del Dios que aparece en la Biblia. Es decir, la definición de María, primero como paridora de Dios y luego como madre de Dios, es un disparate, se mire como se mire. Aunque también hay que decir que cuando el concilio de Éfeso del 431 va en esa dirección, no pretende situar a María en un nivel superior al de otras criaturas, sino que pretende solucionar un problema de carácter cristológico. El problema es que lo soluciona muy mal y acaba creando un problema adicional, en fin, lo cual dice bastante de lo que ha pasado históricamente en los concilios. Y es así, como oyeron en este último punto, que el Dr. Vidal explica la razón por la cual no solo Nestorio, sino también muchos cristianos hasta el día de hoy tienen sus reservas en defender el término Theotokos. Pues, aunque el término Theotokos parece tener como fin el defender el misterio de las dos naturalezas de Cristo, la historia nos ha demostrado que ese término se ha prestado para una veneración exagerada de María, y en consecuencia dio lugar a una de las doctrinas más depravadas de la fe católica romana, que es la mariolatría. Y a modo de ilustración, vamos a mostrar hasta dónde puede llegar el fanatismo impresionante de esta piedad popular. Por ejemplo, según muchos católicos romanos, ese simple charco de agua en la calle que estás viendo en la pantalla en realidad es una aparición de la Virgen María. En este caso, sería una aparición de María en un árbol. En este caso, sería una aparición de María en un comal. En este caso, sería una aparición de María en una pared, que no es otra cosa que la mancha que deja una simple filtración de agua de alguna tubería en la pared. En fin, es por tal razón que muchos cristianos protestantes, en especial de Latinoamérica, son los que rechazan justificadamente el término de la Theotokos, y no es porque sea herética de por sí, sino por este tipo de culto desmedido a la Virgen María. Pero sigamos escuchando la respuesta de César Vidal. Es decir, el Nuevo Testamento es muy claro y no utiliza jamás la idea de que María fuera la Madre de Dios, que es una aberración que no puede aparecer, y además es irracional por propia definición, y por supuesto no utiliza tampoco no solamente la idea de la Madre de Dios, sino la idea de que sea paridora de Dios, que es lo que significa Theotokos. Y el que no entiende esto no conoce la Escritura y no conoce la historia del cristianismo, y además tiene una confusión o una mala fe que verdaderamente provocan vergüenza ajena.
Y además todo eso se produce dentro de un desarrollo que va a tardar muchos siglos en ir avanzando, pero en un desarrollo de la visión de María que la va asemejando cada vez más a diosas que proceden del paganismo. Y este es un elemento tan absolutamente estudiado y tan absolutamente documentado que hay autores católicos que lo reconocen. Es decir, María hasta la Edad Media no saca a nadie del inframundo. En la Edad Media empiezan a aparecer multitud de relatos, entre ellos pues nuestro Gonzalo de Berceo contribuye a ello, donde, por ejemplo, María tiene la posibilidad de sacar a la gente del inframundo, a veces hasta del infierno. Por supuesto, de un purgatorio que aparece en la Edad Media, porque ni está en la Escritura ni está en los primeros siglos del cristianismo. Eso no es nada más que la traducción de la Perséfone griega o de la Proserpina latina, que es una diosa que tiene esa capacidad. Y efectivamente hay una serie de elementos de las diosas del paganismo que se le van colgando a María. Durante toda la Edad Media, la idea de que María no cometió ningún pecado es una idea inaceptable hasta la Baja Edad Media. El propio Tomás de Aquino señala que María tenía pecado y lo dice de una manera muy clara, cosa que le crea muchísimos problemas a muchos católicos, porque teóricamente el Tomás de Aquino, al que no han leído jamás, sigue siendo un teólogo de referencia, y que dijera que María tenía pecado, evidentemente es muy incómodo. Pero es que fue la posición que mantuvieron los dominicos durante siglos. De hecho, hay que llegar al barroco para que el Papa prohíba las discusiones sobre si María tuvo o no tuvo Inmaculada Concepción, porque los dominicos sostenían que claro que María había estado manchada por el pecado original, y el dogma de la Inmaculada Concepción es ya de la edad contemporánea. De manera que es de tantas cosas que se van añadiendo y en las que a veces incluso ya no solamente es el dogma, las prácticas populares, etcétera, sino incluso la propia iconografía. Cualquiera que conozca, por ejemplo, la iconografía de la diosa Isis, otra diosa madre importantísima, ve perfectamente que es la iconografía de María con el niño. A veces es escandaloso cómo esa iconografía de María con el niño es una copia exacta de la iconografía de Isis. Sobre todo esa imagen de María sentada que sostiene en las rodillas al niño Jesús es una copia de la iconografía de la diosa Isis, y esto no es sorprendente. E incluso la idea de una María mediadora es una idea muy tardía, porque de manera clarísima Jesús dijo que nadie podía ir al Padre salvo a través de él. Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. La idea de que hubiera otro mediador aparte de Jesús, el propio Jesús la rechaza, no dice a través de mí y de mi mamá. Y Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2 y versículo 5, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, nada más que Cristo hombre. De manera que esto es clarísimo. Si luego hay gente que le ofende, le molesta, le desagrada lo que dice la Escritura, por supuesto, le desagrada muchísimo que la historia del cristianismo no es la que le gustaría que fuera, ese es su problema. Y si el único argumento que tienen en una situación así, pues es acusar de nestoriano, de arriano y de demás pavadas a aquellos que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino, pues peor para ellos. Como acaban de escuchar, a pesar de que muchos seguramente no estén de acuerdo en rechazar el término Teotocos, por lo menos podrían reconocer que ese dogma trajo muchos problemas teológicos incluso dentro de la religión católica romana. Por otro lado, vemos que ese dogma fue la excusa perfecta para incluir dogmas como la Inmaculada Concepción o darle a María el papel de mediadora, incluso dentro de las culturas precolombinas, ser adaptada a una infinidad de diosas del paganismo. Y sobre este último punto, sigamos escuchando el desarrollo de César Vidal. Y además forma, como aquí dirían en Estados Unidos, en mi caso forma parte de mi área de expertise en ese sentido. Y entonces, claro, cuando tú conoces bien la historia antigua, tú ves perfectamente cómo el desarrollo de prácticas de dogmas católicos no son nada más que una inyección salvaje de paganismo, es paganismo en vena. Claro, la cultura clásica pilla muy lejos, pero yo invito a la gente a que se ponga a viajar por Hispanoamérica. Y tú te encuentras en Hispanoamérica con muchísima facilidad como hay multitud de ceremonias, de rituales, de prácticas que vienen de religiones precolombinas y que han sido absorbidos dentro del catolicismo. Y aquí la distancia ya no son 2000 años, aquí la distancia son 500 años y se ve. Hay multitud de festividades que tienen que ver con vírgenes, con santos, etcétera, que son festividades de religiones paganas precolombinas. Y de hecho, además, hay indios que te lo dicen. Y te dicen, yo voy a esa fiesta del Cristo porque no es una fiesta en honor de Cristo, es una fiesta del dios tal o de la diosa cual. Y yo hago ese mismo camino como lo han hecho mis antepasados. Yo he tenido ocasión de hablar con chamanes en Hispanoamérica que efectivamente te lo dicen de manera abierta. Me acuerdo una vez hablando con un chamán en Perú, en la zona del Valle Sagrado de los Incas, que hablando de una ceremonia que supuestamente era católica, me dice, no, yo la hago todos los años.
y llego hasta la capilla, ya a la capilla no entro. Y entonces el chamán me mira y me dice, porque usted sabe lo que significa esa ceremonia. Y le digo, hombre, claro que lo sé. ¿Y usted? Luego habrá multitud de católicos que no saben en lo que están. Pero evidentemente, claro que lo sabíamos, lo que había en esa ceremonia. Es un rito pagano al que se ha disfrazado de cristianismo. Y lo mismo sucede con la figura de María. Hace muchos años, y es un libro muy difícil de encontrar, pero lo mismo un año de esto se reedita, yo escribí un libro que se titulaba El mito de María, que además se publicó también en inglés, donde iba mostrando cómo al final esa María católica no es la de la Biblia, es un personaje mítico que ha ido desarrollándose y contradiciéndose a lo largo de los siglos y que además tiene una carga de paganismo verdaderamente salvaje. Cuestión aparte es que la gente lo ignore, pero no todos lo ignoran. Hay muchos historiadores católicos que te lo reconocen y que te lo hablan, igual que hay historiadores católicos que te han escrito sobre Pedro y que te dicen que Pedro no estuvo en Roma y que Pedro no fue obispo de Roma y que en Roma no hubo un obispo monárquico, la idea de un obispo solo, por lo menos hasta bien avanzado el siglo II, y que la tumba de Pedro es un fraude, etcétera, etcétera, y lo han escrito, y el autor lo mismo es un jesuita, como yo conozco casos. Pero es gente que ante la evidencia histórica, pues claro, no puede nada más que reconocer lo que es la historia, por un simple ejercicio de honradez intelectual. Y ahora, para concluir con el video, queremos compartirles esta breve reflexión por parte de César Vidal. A todos aquellos que se dedican exclusivamente a denigrar su ministerio y la labor que por muchos años ha edificado a cientos de cristianos y no cristianos en la esfera pública. Escuchemos. Por terminar, como siempre hacemos, si quieres añadir alguna cosa. Mira, hay cosas... Yo soy un viejo, ¿eh? No sé si decir esto te puede agradar porque tienes más o menos mi edad y evidentemente lo que uno piensa es, oye, ojo con lo que dices, que yo tengo un año arriba, un año abajo, en fin, y no me considero así. Yo soy absolutamente objetivo a la hora de considerarme y yo creo que objetivamente yo soy un viejo. Puedo estar bastante mejor conservado que otros que a lo mejor hasta son más jóvenes que yo. Eso es otro cantar, pero en términos objetivos lo soy. Y una de las ventajas de llegar a esta edad, que como decía mi abuela materna, si no llegas es porque te has muerto antes, una de las ventajas es que ves las cosas con perspectiva. Yo por lo menos las veo con mucha perspectiva. Y cuando yo miro hacia atrás, yo creo que si has ido aprovechando medianamente bien tus años, de pronto te das cuenta de que la vida es como subir una montaña. Y cuando ya has subido por lo menos una parte de la montaña simplemente por los años y miras hacia atrás, te das cuenta que tienes una perspectiva que no tenías con 20, con 30, con 40 o con 50 años. Y te das cuenta de dónde te has equivocado. Y te das cuenta de dónde tomaste un camino erróneo y el Señor, a Dios gracias, te recondujo por la senda por la que tenías que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que para mí es evidente es que hay cosas que merecen la pena y cosas que, por el contrario, son una inmensa pérdida de tiempo. Y recuerdo muchísimo ese pasaje de la primera carta de Juan, donde habla de cómo el mundo está interesado en el deseo de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Hay una parte de la vida que hay gente que le llega hasta que se muere, ¿eh? Que efectivamente lo importante es que me vean, lo importante es aparentar, lo importante es llenar la bolsa también en muchos casos. Pero Juan dice, esa es la visión del mundo, pero el mundo pasa y pasa también su deseo. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos a diario. Todos estos intentos de aparentar, colocarme en una situación, que me miren, etcétera, etcétera, eso es algo que va a pasar en algún momento. Y eso hay que tenerlo presente. Toda esa conducta que tiene que ver con el espíritu del mundo pasa, como pasan los deseos. ¿Quién es el que finalmente permanece? El que hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que debería de ser nuestro faro. El hecho de buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se nos dará por añadidura. Y el hecho de hacer la voluntad de Dios, porque es lo único que garantiza que permaneceremos para siempre.